Todo bien, ¿y vos, Car? Bueno, buenas. Empezamos, ¿eh? Mi juego sos mi inspiración, es el tiempo que se mezcla al sol. Dale. Buenas noches. Buenos Buenos días, días. sí, sí, buenos días, Ceci, buenos días, Carmen. Hoy estamos al revés, en una charla más ineditable con una invitada muy querida, especial del otro lado de la frontera. Hoy muy internacional Del el otro lado del capítulo. río. Sí, Carmen Barral nos está acompañando, que es una profe de técnica Alexander de Uruguay, que ya se va a presentar en breve con más profundidad. Pero antes, y como siempre, nos presentamos con el dress code. Hola, Carmen. Hola, Ceci, ¿cómo Nuestro andan? dress code era lo primero, ¿no? Que nos apareció. Bueno, puedo empezar porque es- em, ya para que más o menos tengan una idea, acá son las 11 de la noche, más o menos. Acá oscurece a las 5 de la tarde, o sea, hace 6 horas que ya es de noche, es invierno. Y justo hoy tuve un ensayo y volví tipo 8:30, una cosa así. Dije, bueno, ya me voy a preparar con lo primero que era ya para meterme, viste, en la cama calentita, así dije, viste, con el frío. Y además, que hace poquito me compré una mesa que justo le contaba a Kevin hace poco, que se llama Kotatsu, Ujú. que es una mesa que es eléctrica, se enchufa y te da calor abajo y le pones una frazada arriba y le pones la tapa de la mesa arriba. O Espectacular. sea que estoy Full, full calentita. full, No, full calor, full calor y hablo despacito porque acá hay que hablar, viste, todo se escucha, entonces si no me escuchan bien me avisan. Te escuchamos no, perfecto, te escuchamos perfecto, perfecto. perfecto. Bueno, Carmen, digo yo. Bueno, chicos, primero, un placerazo estar acá, una alegría. Eh, y hoy a la mañana, mientras que preparaba todo para dejar a la criatura en el jardín y venir volando, eh, nada, dije, voy a ir abrí el ropero, agarré así, dije, y me combino unas caravanas con lo que encuentre. Así que fue esto y unas caravanitas de corazones Amo preciosas. esa palabra, las caravanas. ¿caravanitas son aritos? Caravanas, no, nosotros le decimos caravanas Ah, a todo mira, lo que va a las orejas, no importa si son aros, perlitas, son caravanas. mira, no sabía, qué lindo, Sí. hermoso. Bueno, Te hace yo falta más Uruguay, Kevin. Bueno, acepto invitaciones que me lleven. Solo conozco el Cabo Polonio, que no fue muy civilizatorio lo que viví de Uruguay. Fue como estar perdido en una playa. Estábamos hablando recién con Ceci antes de que llegue Carmen y cortamos. Y fue como Carmen dijo, estoy. Y dije, ah, no tengo el fresco. Entonces, literal fue ir a abrir el placar y dije, lo primero, porque ya se estaban conectando y me puse esta camisa que estaba como arrugada en un rincón. Pero es como la que dije. Esta no falla. No sé, como que la tengo ahí como que dije, esta no falla. Y es una camisa muy estampada, que en realidad era de la abuela de, bueno, de Carito, que ya estuvo hablando acá con nosotros, de una amiga con la que viví. Y es, no sé, es muy linda. Tiene como un pedazo de animal print, pedazos de flores, pedazos, no sé, es como una mezcla toda así arrugada. Pero la amo, es muy colorida. Y dije, esta no falla. Y así fue que Muy llegamos. verano, ¿no? Ya están muy veraniegos. Sí. Sí, sí, Acá igual. igual, hoy por suerte no calor agobiante. Bien. Bueno, y feliz cumpleaños, Carmen. No sé cuándo saldrá este episodio, pero muy Muchas feliz gracias. cumpleaños. Muchas gracias. Se sintió como nunca este cumple, divino, divino, precioso. Amo el número 44. Wow, wow. Me parece un numerazo, Y qué sí, buen número. sí, sí, sí. Así que no, disfrutando.
a full. Sí. Y Así para los que que, no saben, en realidad íbamos a hacer un episodio el día del cumpleaños de Carmen y hubo ahí problemas Ah, sí, técnicos. yo estuve sin luz. Kevin se quedó sin luz, pero nosotras dos nos quedamos en privado y estuvimos hablando sobre la revolución Ah, de Carmen, entonces estuvimos viendo ahí todos los planetas y todas las cosas. Pero hoy el tema que nos convoca es mm, los fundamentos de la técnica Alexander muy y entre los fundamentalistas. fundamentos muy Muy fundamentalistas. fundamentalistas. Y el tema va a ser respuesta de ¿cómo era? estímulo, 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 Estímulo-reacción. reacción, estímulo, respuesta. la respuesta. Pero antes de todo eso, quiero que Carmen hable de cómo llegó a la técnica, qué es para ella Sí. la técnica, cómo hace cuánto que es maestra, etcétera, etcétera. Ok, muy bien. Bueno, voy con mi biografía. Eh, yo conocí por primera vez la técnica estando haciendo la Escuela de Arte Dramático de acá de Uruguay, que se llama la EMAD. Y había una profesora de expresión corporal que generaba espacios que le llamábamos clases magistrales, invitaba a docentes de otros trabajos corporales que no existieran en la escuela. Y allí llegó Mariana Di Paula un día y vino a dar una clase de técnica Alexander y bueno, se presentó, contó, ella hacía poquito había llegado a Holanda y bueno, como siempre, quien quiere pasar, yo era una alumna muy predispuesta, yo, y ahí fue como el primer gran contacto con esa sensación de qué es esto, como esto es algo muy, muy, muy nuevo. ¿Te Y en ese acordás, Carmen, momento, qué es lo primero que te dijo Mariana que hagas o esto de quién quiere pasar, qué te dijo, qué hizo? bueno, en realidad me acuerdo bien el procedimiento porque ella nos preguntó que estábamos trabajando en arte escénico y después de dar un poquito de introducción de qué era el trabajo de la técnica, y justo estábamos trabajando tragedia griega, y estábamos haciendo las troyanas, y yo era Andrómaca, y era un nivel de intensidad muy a rajarse las vestiduras. Y Entonces además hecho por vos. había todo un tema, claro, con el trabajo más allá del cuerpo, con la voz como muy grande. Y a mí había algo que todo el tiempo me decían, era que cuando me iba a un volumen alto, me iba como una voz muy nasal, que era como un poco molesta. Entonces me decían, a tus graves, Carmen, a tus graves. Y yo decía, pero yo me siento re grave. Entonces me acuerdo que le planteé eso y perfectamente hoy en día puedo decir que me llevó hacia un mono, me hizo decir el texto primero hablado, normal, neutro, y después me dijo, dale un poquito más de intención como vos lo trabajás en la escena. Y recuerdo la mano de Mariana en el Mm. cuello y acá, que fue como si el torso pasó a ser un auditorio, era como Mm, Mm. muy fácil emitir, claro, entonces fue como muy impactante internamente por todo lo que yo sentía en el cuerpo, pero aparte lo que oí, como que dije, Mm. ah, wow, ¿cómo suena Mm. una voz sin que uno empuje? Sí. Y, Otra y fue pregunta muy antes que revelador. siga. Otra pregunta es ¿alguien de todos los que estuvieron con vos siguió con la técnica o vos fuiste la única? Mirá, yo fui la única que me seguía acercando, pero en realidad después que yo empecé a hacer la formación, muchos amigos de esa generación forman parte del elenco de la Comedia Nacional, de la cual yo hoy en día trabajo, y, y empezaron a ir a talleres. Y Mm. mucha gente de la comedia
ya conocía a Mariana, Mm, acercándose a talleres también y ir a clases. Y, pero de esa generación, principalmente un compañero que es actor de la comedia, que ha hecho bastante y fue uno de los que después nos ayudó cuando hicimos Orfeo, Diego. Diego fue uno de los que más siguió, ahí que estaba en esa misma clase, en esa generación. mm, Mm. Pero, pero sí, fue como... Y después, de ahí, como que pasó un tiempo y yo me lastimé una rodilla mm, en una clase en la escuela. Y enseguida me acordé de Mariana y dije, esto me tiene que ayudar, porque yo estaba con mucho miedo para moverme. Y recordé tanto esa como liviandad que dije, esto mm. me tiene que ayudar. Y la llamé y fui a tomar unas clases individuales y después ya de ahí ya enganché, empecé a ir a los talleres que ella daba en La Pista, que era un lugar donde estaba Contradanza, que era el grupo de ella de danza acá en Montevideo. Y así continué y creo que al año de estar tomando clases le dije, che, yo me quiero formar, ¿qué sé? Yo quiero generarle esto a alguien, yo quiero saber más de esto. Eh, y bueno, acá en Uruguay, te estoy hablando año 2003-2004. Mm. Acá en Uruguay la formación no, y ahí me comenta que posiblemente en unos años en Buenos Aires, capaz que se abrió una formación. En el 2005 empecé a viajar a Buenos Aires cuando Merren empezó a venir para formar grupo, y ahí fue cuando tuve el honor de conocer a Cecilia. Mirá, yo no sabía esta parte de la historia, qué lindo. Ahí empezó nuestro amor Ahí grosso. 2006, fue como 2005, 2005. 2005, En 2006. 2006 2005. empezó la formación. Mm, En el Claro. 2005 hicimos esas semanas, yo me acuerdo porque viajé como 5 veces. Y sí. bueno, nada nuevo para ustedes, pero capaz que para otros sí, una época complicada, tanto para Argentina como para Uruguay, económicamente, que vos puedas trabajar, pagar una formación, pagar un alquiler, era como medio difícil. Mm. Y yo por eso finalmente decidí no empezar en Argentina, pero quedé con la espina y ahí empecé a averiguar qué pasaba en España. Mi papá era español, yo tenía la nacionalidad, que había la posibilidad de poder ir y me fui a Barcelona en el 2006. Y llegué y bueno, al final yo ya no enganché con la formación. Eh, Ahí me enteré por primera vez que soy una ascendente y luna en Tauro empedernida, que necesito de mi gente y mi lugar y yo en Barcelona no llegué a formar eso. Entonces, pues, no, yo acá no me quedo, me voy a Uruguay, ese es mi lugar, lo tengo clarísimo. Eh, y me vine y cuando llegué, Mariana, ahí me dice que en el 2009 se abría la formación en Uruguay. Y así que fui la primera en anotarme y, y nada, y a partir de ahí empezó todo el Y ahí caminito. fue buenísimo porque también, como en el 2008 yo terminé la formación, en el 2009 Mariana me empezó a pedir que vaya a dar clases a Uruguay. Entonces yo iba como dos veces, dos, tres veces al año Ahí Mm. fue a todo nuestro Uruguay. reencuentro. Sí, entonces yo me iba a Uruguay, me instalaba como un monje zen, así tipo, me instalaba ahí, porque te hacían dormir arriba en la escuela. Claro. Entonces bajabas, dabas clases y te ibas de nuevo ahí. Qué espectacular, qué lindo también pensaba como que la experiencia entró muy junta ahí a otra cosa que era muy, en la que estabas muy metida, ¿no? Eso me encanta, Uy, cuando, como que la lesión fue después por ahí, ¿no? Como que la lesión fue algo que sí, te hizo profundizar, pero como que fue muy expansiva Mm, esa primera sí, experiencia, ¿no? Como, y también pensaba, qué a la mano que está, ¿no? Como que uno hablamos, ¿no? Los fundamentalistas hablamos y parece, y en realidad es tan que
un contacto y que se abra algo, y Mm. ya está todo ahí, digo, como que no hay que inventar nada con la técnica, eso me encanta, ¿no? Como que es darse un poco de tiempo, espacio y un pensamiento claro, quizás que te abre otra Mm. posibilidad y ya la experiencia, ¿no? Yo re resonaba con esa experiencia de, che, esto, no entiendo en una goma qué es, pero es por acá, me quiero sentir así, tipo como, no sé, eso me re resuena de las Sí, experiencias. mucha claridad, esas experiencias que decís, cuando uno resuena con la experiencia que decís, es por acá. Yo me acuerdo de tener, cuando empecé a tomar clases individuales con mucha constancia, recuerdo tener charlas con Mariana por momentos hasta como indignada de que no era algo que no estuviese como que todo el mundo se supiera que esto existía. Se fue. ¡Wow! Se cortó. Se quedó sin Estoy. ¿Te quedaste sin batería? En realidad estaba llena, no sé qué pasó, Chan. pero está como que colapsó la computadora. No tengo ni idea. Estaba llenita. Cosas. ¿Para en qué estaba? Ah, que le decía, era algo que No, yo le No, dije a las vos Mariana. conversas. estabas con, claro, que querías que evangelizar un poco, que querías que todo el mundo, querías que todo el mundo. Claro, que todo el mundo lo conociera, imagínate. Era como, pero escúchame, esto, bueno, por supuesto que empecé a mandar a toda mi familia. Mi hermana tuvo no sé qué, anda con Mariana. Era como, esa era mi solución para la vida. Era lo único que yo decía, esto es fantástico. Y después, un poco hoy en día, me da mucha gracia cuando recuerdo eso en mí, como hoy en día como docente de formación, cuando veo ese gesto en los alumnos, me da mucho amor. Digo, ay, qué belleza, porque, claro, a mí me pasa hoy en día trabajando yo en la comedia, trabajo, digamos, detrás de escena. Soy de las personas que acompañan todo el proceso. Entonces hay muchas veces que los actores llegan y me dicen, ay, Carmen, ¿me pones unas manitos? Porque ya saben hasta los términos. Y claro, y yo a veces digo, bueno, sí, y a veces digo, bueno, no, vamos a tener una clase mejor, porque, ¿no? Y claro, y ahí es como es algo que está re a la mano, en un segundo, eh, genera cosas tan fuertes. Mm. Claro que yo a veces, cuando son compañeros que han tenido clases de la técnica, es como que estoy un poco más abierta a que, ok, trabajamos, nos encontramos 20 minutitos antes al ensayo y trabajamos un poco. Si es gente que no ha tomado clases, me cuesta más. Es como que, bueno, a no ser que estén con una situación de dolor y que decidieron ir igual al ensayo y bueno, por lo menos para dar un poquitito de bienestar, me doy cuenta que también esta cosa que esté tan a la mano y que sea tan inmediato, a veces para los otros puede ser algo como que te agarren como de chapa, ¿viste? Como, ah, está, estás Como algo ahí, medio dale, mágico, que me lo hacen, ¿no? y que me lo Exacto. hagan, ¿viste? Entonces es muy fácil a veces como confundirnos eso. Y, y yo también es algo que también cuando veo estos gestos de los alumnos que empiezan a querer que esto se expanda, también es algo como que empiezo a deslizar de esta importancia también de el espacio de una clase, el espacio pedagógico, que las personas sepan por qué vienen o sepan por qué Mm. quieren trabajar con esto o si tienen ganas de por lo menos de investigar por qué es. Porque a Mm. veces uno no lo tiene claro, pero tiene como ahí una espinita, ¿no? Mm. Que dice, quiero averiguar más de esto. Pero creo que cuando eso no está, es muy fácil de confundirlo como, ah, voy a esta persona, yo como masajista también puedo decir, bueno, yo masajes, yo sé que las personas vienen y yo les doy el masaje y casi que sienten que no tienen que participar, como que todo lo hago Claro. yo.
Y eso para mí en la técnica es un no al lugar, Mm. es todo parte desde el alumno. Es como nosotros, es como que somos grandes colaboradores, es como el agua en la planta. Bueno, el agua genera un gran componente para que esa planta pueda florecer, morir, ir para donde quiera o pueda, pero es Total. como eso. Si eso no está, siento que muy rápidamente los principios de la técnica desaparecen. Es como muy rápidamente, es como Mm. decís, ah, no estoy trabajando en la técnica Mm. acá. Está Es como buenísimo. muy claro. Está buenísimo todo lo que traes y también lo asocio un poco a esto del estímulo-respuesta, como si, che, la necesidad del contexto, ¿no? Porque un poco todo se vuelve medio estímulo, reacción en cómo funciona hoy el mundo, ¿no? En la inmediatez, Sí, en que queremos tener todo a mano todo el tiempo, como, y decir, che, pará, no, esta experiencia necesita un tiempo o necesita un código construido, porque por ahí decís, ah, bueno, con alguien que ya viene trabajando se habilita algo más inmediato, pero porque justamente sí, hubo un tiempo que nos tomamos en entender qué estamos haciendo, ¿no? O sea, como a esa inmediatez se llegó por un proceso. sí. Y algo de eso, ¿no? Como a mí también me pasa a veces que me preguntan por las clases y yo sé que muchas veces la respuesta te la va a rebajar porque están con tanta avidez digo, te la voy a rebajar, tipo, como que quiero aplicar esto al canto. Bueno, seguramente vas a poder aplicar, pero no va a ser inmediato, ¿no? Como me Sí, encuentro en esa y bancarla en esa y no como en confiar en seguir dándole valor a, che, no, tomémonos el tiempo, vení, entendé que yo te estoy acompañando a vos, ¿no? Como todo eso me parece que es como algo que ya le va dando justamente como una cierta inercia a esta cosa de ya, ya, ¿no? Como incluso Sí, y que con querer aparece darle algo bueno. en los dos relatos de Carmen y tuyo, Kevin, como aparece esto de que no se confundan, ¿no? Como Mm, hay algo de que, ¿no? Como, entonces, que no se confundan qué sería, ¿no? Los mm, fundamentos. sí, yo me he hecho muchas veces esa pregunta y, y tengo como dos grandes pilares para eso, a veces, para aclararme yo. Mm. Eh, Uno que es básicamente que una clase tiene que ver más con lo que surja y venga de la persona que está viniendo a tomar clase que desde lo que yo quiero Mm. compartir o dar o enseñar. Mm. Eso es como lo primero. Y ahí, obviamente, con la experiencia de los años de dar clase, he ido aprendiendo mucho a acompañar también al otro, de que se tome el tiempo de a ver qué es lo que te está resonando o te está haciendo venir a clase o que querés mejorar. Y lo otro, que para mí hoy en día está siendo como prioritario un poco en mí y un poco para compartir, que es cuáles están siendo tus referencias para decir que algo va mejorando o no. ¿Cuál está siendo tu medidor? Mm. Como, con, ¿Con qué estás comparando? ¿Cuál es la mm, referencia? Es como Mm. cuando yo voy a ir a un ejemplo concreto para explicarme más. Es como cuando hablamos de no tirar la cabeza hacia atrás, ¿no? Una frase que se repite y se repite mucho durante el trabajo con la técnica y llevar la cabeza hacia adelante y arriba. Entonces a mí me gusta ese momento en que le pregunto al alumno cuál es su referencia corporal, dónde está colocando las referencias para decir qué es arriba, qué es abajo, qué es adelante, qué es atrás, porque para mí ahí se basa. Si la persona coloca la noción del arriba en referencia corporal de su mentón por una sensación física de hacer así, como que Mm. siente que cuando algo se alarga, esto va para arriba, su referencia pasa a ser esta y sabemos que hay algo que la referencia esté ahí que va a generar inevitablemente en algún momento que esa cabeza termine yendo hacia atrás. Entonces Mm. me interesa entender cuáles son los puntos que mm. estoy tomando para poder dialogar con esta noción
de la respuesta que recibí de un estímulo. ¿Se Mm, entiende? Sí, sí. Es que de sí. hecho como que uno va construyendo eso, ¿no? Porque bueno, a mí me quedó mucho de Ceci, como uno siempre se queda con la experiencia o la sensación y después quiere repetir eso, como quiero Mm, repetir la sensación de alargarme, pero justamente lo que cuando vos te vas de mi mano de la clase, lo que tenés es la referencia para la experiencia, ¿no? Entonces, como, ¿cómo confiamos más en la referencia que en la sensación en sí? Porque, o sea, ¿cómo fuimos Sí, construyendo esta referencia? A mí me parece que es re lindo eso, ¿no? Porque en definitiva después, qué sé yo, va a cambiar, o sea, va a cambiar la sensación, ¿no? O sea, cuando la vas a la querés repetir en general, ni siquiera llegás al mismo lugar, pero como la sí, referencia en la que vos te paraste para poder tener esa experiencia, probablemente te vuelva a abrir como una llave, un camino hacia conectar, ¿no? O un camino hacia, desde el cual poder observarte y darte tiempo. Me parece que está buenísimo eso, ¿no? Como, sí. sí. Y un poco, ahora, Ceci, pensando en lo que, en la pregunta que traías, ¿qué es lo que lo hace como, no sé si dijiste distinto, no me acuerdo bien la palabra que No, usaste? dije cuáles son los fundamentos, ¿no? Que hacen que Claro. esto no se confundan con otra cosa, que a veces dicen, ah, esto es Ah. como tal, ¿viste? Y yo, hoy en día, yo, si tengo que responder rápido a eso, también podría decir que el trabajo de la técnica, aparte de estos de mis referencias, por eso lo creo que es bien antes de que ocurra una acción. Es como que los fundamentos trabajan antes, no durante el movimiento o el accionar. Mm, Y eso le da todo un contexto eh, al movimiento, al uso, al funcionamiento. Es como, y un poquito, creo que en estos últimos años me paro ahí porque teniendo una niña de 3 años, ¿se imaginan que el estímulo-respuesta y volcado en un lado que hasta no tener tanto estímulo desde el punto de vista más como bien de casi reacciones emocionales 24 horas, que las, y muchas veces digo, pero ¿por qué con esto me pongo tan... Y tengo que entender un poco cuál está siendo mi fundamento y qué principio estoy teniendo para con algunas cosas estar muy fija y no mm, tengo, no hay lugar, y con otras que voy aprendiendo con ella de que, ay, esto estaba como muy, muy fija yo y en realidad no tiene tanta importancia que eso quede tan mm, fijo. mm, Entonces me parece re lindo estos de cuáles están siendo las referencias y los principios que estoy usando también desde ese punto de vista cuando uno está en relación más con, con un vínculo de una reacción a otro temperamento o a otras personalidades. Eso hoy en día me tiene mm, maravillada, porque también voy sintiendo desde el punto de vista de mi corporalidad esa unidad psicofísica al 100, como que es muy nuevo para mí en este momento, esto de ¡pa! La unidad psicofísica al palo, porque claro, yo me encuentro por momentos de, no, porque esto ya lo explicamos y me encuentro con un movimiento muy cuadrado, muy repetitivo, con un tono de voz recontra estridente y al mismo tiempo estoy queriendo totalmente lo opuesto. Entonces es como, ah, me tengo que mover de acá y mm, aprender también a que si yo no me muevo, es muy difícil enseñarle al otro que se mueva. mm, ¿No? Entonces, eh, hay algo de eso que hoy en día, en esto de estímulo-respuesta, me tiene como muy maravillada en esto de los vínculos, en cómo Mm, uno va a ir aprendiendo a construir eso y aparte educando a alguien, no sé, y es raro como, che, pero yo digo que yo estoy educando a mi hija y cuando trabajo con la técnica no digo que estoy educando a... Entonces,
Se han Bueno, es un generado re grandes, tema ese justo, Sí. ¿no? se han generado grandes como movimientos también para mí desde donde me paro a compartir el trabajo de la técnica con alguien. Mm, Mm, Como viene, hay cosas que tenemos que nos vienen muy de atrás y mm, que una vez con los alumnos sentís que hay algo, uno como docente siente que esto es algo como muy de atrás de la persona, mm, pero acompañar a alguien a que descubra esto, decir, wow, claro, esto me conforma y a veces lleva un tiempo decir, pa, realmente quiero cambiar esto que me da un fundamento y me da la noción de existencia mm, a veces, o bueno, no, me lo quedo y lo que voy haciendo lo voy moviendo. Y es maravilloso también cuando te das cuenta que estás parado en otro lugar mm, con esas cosas. mm, Creo que es muy conmovedor cuando ves que un alumno realmente se está moviendo en algo que es muy de base, que le da mucha noción de su persona, mm. mm, ¿no? Más allá de, obviamente, lo que todos sabemos que se empieza a mover desde estructuras y que las cualidades de movimiento van cambiando, pero ahí para mí hoy en día está siendo como ese lugar de maravilla con el trabajo con la técnica, como muy puro en eso. ¿Qué es estímulo y qué es reacción? Mm, esto que acaba de pasar. Eh, sí, creo que es todo lo que... el estímulo yo lo podría definir como cualquier evento que llega a mí en cualquiera de sus cualidades. Eh, por supuesto lo tengo muy asociado a los sentidos, ¿no? Mm, Eh, y lo pienso, yo a veces me voy para cuando algo deja de estar, que ahí nos queda claro de su existencia. Si yo dejo de sentir una parte de mi cuerpo, hay algo que siento como que, que el estímulo supuestamente se perdió mm, y en realidad la propia pérdida está siendo un estímulo en sí. mm, Entonces, ahí se me transforma que la respuesta es todo lo que yo hago con todo lo que llega, ya sea en movimiento, en temperaturas, en olores, en ideas, en imágenes, en sabores. Eh, Sale Tauro ahí a lo sí, loco. sí, 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 me encanta. sí, me viene todo eso, porque no lo puedo, no puedo quitarlo un poco de esta noción de la corporalidad y sí, y todos esos sentidos. Es Mm, como, porque creo que eso es lo que va componiendo a veces esto que llamamos pensamiento, ¿no? mm. O la idea de. Y sí, creo que diría eso. Mira, yo cuando hablabas estaba pensando como en una experiencia personal ahora con todo el tema de la menopausia y los calores y todo eso, que estoy observando que obviamente que esto de la transpiración y el calor es una reacción a un estímulo, Sí, ¿no? En ese caso, el estímulo, en mi caso, haber otras cosas. No es solamente calor frío porque entré a un lugar más cálido del que venía, entonces me incendio, sino que muchas veces tiene que ver con un pensamiento o una cosa más emocional, ¿viste? sí,
como que los calores que son súper físicos, que tienen que ver con la menopausia, que tienen que ver con un montón de cosas, hormonas, que podemos Mm, nombrarlas, a mí yo siento que muchas veces es una reacción inmediata a un estímulo emocional, sea mm, tanto porque recibí una noticia o porque estoy, viste, cambié bruscamente de espacio y algo me pasó, o porque nada, me pone nerviosa tener que contestar esto, digo, a mm, alguien y se me transforma en algo físico, ¿viste? Como mm, Mm, sí, como que no es solamente al revés, que en general siempre sí, pensamos que el estímulo es algo físico que me pasa, entonces yo mm, reacciono emocionalmente a algo. claro, Me gusta ver como mm. el doble sí, sentido. Y también sí, pensaba, qué interesante esto que trae Ceci, como si pudiéramos distinguir distintas capas de reacciones en nosotros, como reacciones que no podemos controlar y que se transforman en el nuevo estímulo al que sí podemos responder, ¿no? Como decir, che, Mm, el calor sucedió. Y en vez de decir, no quiero que reaccionar así, no quiero que me pase, es como, este es mi nuevo estímulo, yo con calor involuntario, ¿no? Como, y ahí tengo mm, otro espacio para ver mm, cómo reacciono a eso que probablemente no pueda controlar, ¿no? Pensaba, no mm, sé, en la gente que tiene ataques de ansiedad, la gente como, ¿no? Como cuando te pasa algo que, mm, no sé, la reacción emocional, me entró este sí, mensaje y ya tengo una bronca. Y digo, no me quiero enojar más. Bueno, pero estoy enojado y este es mi nuevo estímulo con el cual trabajar, ¿no? Y me parece mm, como que es interesante como poder distinguir esas capas en las que uno mm, tiene agencia o que la técnica nos da ciertas herramientas para poder estar y no querer cambiar lo que está, ¿no? Porque muchas sí, reacciones no las podemos cambiar de un día para el otro, o esto que decías, Carmen, como hay muchas cosas de la personalidad paradas en eso, ¿no? Como no lo vas a desandar de un día sí, para el otro, pero empezar a decir, ah, che, mira. mm, Yo reacciono así cuando me pasa esto porque esto es un pilar de mi personalidad y se me juega todo esto. mm, Ya de repente nombrarlo con ese espacio, ¿no? Como y ver la, la parva de sí, emociones, pensamientos, ¿no? Como que todo lo que se organiza por ahí, ahí, digo, me parece que eso ya es un montón y es súper eh, lindo poder nombrarlo así, como de repente mm. este es el estímulo al cual sí, igual estoy observando, ¿no? sí, está buenísimo. Ahora mientras los escuchaba, pensaba, por ejemplo, yo durante muchos años supuestamente tuve un diagnóstico en mis ovarios, tuve muchas operaciones de emergencia y recuerdo bien esta noción de qué pasó, de dónde salió esto, ¿no? Como Mm, algo y que supuestamente lo generaba mi propio organismo, quiere decir que era algo que lo generaba yo. Era como esas cosas que decís, pero te genera una noción de, ah, mi cuerpo está reaccionando a algo de esta forma y al mismo tiempo puedo llegar a creer que ese es el estímulo, no la respuesta. mm, ¿No? Es como la fiebre, lo pienso así, es como... Mm, Y ahí se generan como grandes nociones, como decir, yo no estoy eligiendo tener esta respuesta de fiebre, no lo estoy eligiendo, pero mm, sí, bueno, a partir de este estímulo puedo elegir grados de reacción, de respuesta, qué mm, contextos me doy. Es como para mí en estos últimos años eso ha sido como bastante claro, la importancia de eh, los contextos, ¿no? Y cómo me puedo generar mejores ambientes para no querer controlar la reacción. Este es un tema que yo me acuerdo muchas veces en la técnica podemos pecar, decir, espera, estoy teniendo una reacción emocional. Bueno, todo el tiempo estamos teniendo una claro. reacción emocional, todo bien, no pasa nada. Capaz que estás teniendo una reacción con la cual no querés tener. Es decir, mm, si me estás escuchando súper enojado, seguro que no me estás escuchando y estás en una hiperreacción. Entonces, esto es decir, bueno, pará, porque yo en este momento no te puedo escuchar porque estoy tomado.
por esta reacción, pero en realidad estamos todo el tiempo en una reacción. No es algo, a veces trayendo esto de lo, de lo innato también, ¿no? Que forma parte como de la Mm, naturaleza. Y si mm, me voy a lo evolutivo, si no existe estímulo-reacción, hay una evolución que no ocurre. mm. Eh, nada, se abre como un gran mundo con el tema. Sí, un poco hablamos como que esto de, ahora que traes lo evolutivo, como que los niños, ¿no? Como todo el tiempo están reaccionando a nivel como este sistema nervioso, hasta que en algún momento hay algo que dice, bueno, no tengo que reaccionar constantemente y puedo parar y mis piecitos, mis manos no están todo el tiempo así reactivas, como que un poco ese es el sistema que estamos como trayendo un poco más Sí, consciente cuando decimos no sé, me reduele la espalda y en vez de estar todo el tiempo tratando de dejar que no me pasa, sí, hacer algo para que no me duela, es, ok, a ver, me reduele, paro, veo qué pasa, me sigue doliendo y sigo, bueno, con el resto de los fundamentos. Mm. sí, Pero hay algo de eso, ¿no? Como, Como de ir afinando la respuesta en relación al estímulo, como ese es el entrenamiento. Y me quedó algo de lo que hablabas al principio, Carmen, de el estímulo como del deseo de hacer bien a las personas, de compartirles algo lindo, de decir, quiero que conozcan la técnica porque a mí me hizo bien y quiero que estén bien, ¿no? Como, o esto y después, cómo se va afinando esa respuesta de decir, che, tampoco tiene sentido que esté todo el tiempo a la mano, dárselo indiscriminadamente en cualquier contexto a alguien, porque no termina generando por ahí el no, efecto que yo quería, ¿no? Entonces hay algo de mm, que se fue afinando una respuesta, de decir, che, pará, está buenísimo y te puede dar un montón, pero hagamos una clase, démosle un sí, marco, que, ¿no? Como, y eso me parece sí, también como ir afinando esa respuesta a ese estímulo incluso de estar mm, mejor, ¿no? Como esto que decís, si me duele y ya reaccioné y por ahí no termino mm, mejorando mi situación de dolor, ¿no? O por ahí la empeoro, por ahí sigo igual, por ahí ni me entero de por qué me duele, ¿no? Como, entonces, como algo de ese espacio entre el estímulo y la reacción, por ahí lo que nos va permitiendo es afinar más por qué está viniendo y cómo puedo responder frente a eso hoy también, ¿no? Como, sí, como evaluando más cosas que solo lo inmediato del estímulo en sí, ¿no? Como nombraste el contexto también, Carmen, ¿no? Como sí, decir, no sé, me parece que es sí, interesante eso. sí. Y ahora cuando traías esto, Kevin, me acordaba, yo muchas veces voy, bueno, creo que a veces por haber tenido muchas experiencias clínicas, eh, como a mí el trabajo con la técnica me aportó en los momentos muy, muy críticos eh, míos de cómo poder ir dándome ese espacio de que si el estímulo de dolor era muy fuerte, yo podía casi como decir, es fuerte, pero pará, si yo puedo empezar a sacarle capas, me puedo dar cuenta que en este lugar no hay dolor, en este lugar no hay dolor, en este lugar no hay dolor. Puedo identificar si en determinados momentos hay más, si cuando me enojo o algo me angustia, si el dolor se acrecienta el triple, si estoy toda inflamada porque me vengo comiendo la vida y bueno, generan cuadros de... No, entonces es como no quedarme con solamente una partecita, ¿no? Esto que traías Mm, muy interesante y yo lo traigo muchas veces a los alumnos que vienen específicamente por dolores corporales, que entran a la técnica por ahí, les digo que para mí el trabajo con la técnica es un gran maestro para dialogar con los profesionales, porque uno tiene que aprender a compartir la información de mm, uno que le podés dando, porque nadie va a saber más que vos de tus sensaciones, de que, es más por acá, es más por acá, mira, ahora está más por acá el dolor, ahora ahí soltó, está menos, puedo hacer, no, es como
es casi como que uno a otras, cuando va a otros lados, ¿no? O a otras técnicas o a cosas más específicas, podría ir y hacer una descripción muy detallada. Y eso le trae al otro muchas ventajas también para poder trabajar con uno. Entonces creo que todo es ganar, ganar ahí. No hay lugar de pérdida. Yo siempre digo, mira, mal nunca te va a hacer una clase de la técnica. Es lo único que puedo asegurar. Como no, muy difícil que algo te haga mal con esto, porque en realidad es algo que maneja la persona. ¿Hasta dónde? También. Mm. Eh, Sí. Sí, es un re tema porque cuando hablamos de fundamentos pareciera un poco lo que trajiste también, Carmen, en un momento, esto como que me quedo dura o fija en algo, ¿no? Ahora cuando decís algo no te va a hacer nada mal esta clase. Bueno, depende, ¿no? la duda. Traigo, ¿no? Porque a veces uno se queda fijo, ¿no? Bueno, tengo que hacer tal cosa a la cabeza, ¿no? Y empieza a tener esos fundamentos tan rígidos o porque lo entendió o porque... Pues en Sí, realidad no sé si son así, si están así, sí. porque uno sigue investigando en uno mismo y Mm, descubre que más allá de que el fundamento es parar, pausa, inhibición, dirección y que mm, suceda la expansión, puede tener múltiples formas como esto se deviene, ¿no? A veces hay personas que creen que tienen que hacer esto, porque no, y hay personas que hacen mm, esto, y a veces te piden el arriba por aquí, ¿no? sí, Entonces decir, bueno, de mismo Alexander una vez tuvo que ir a salvar a todos sus alumnos, me acuerdo que existe esa anécdota, que estaban investigando, creo que Carrington y no sé quién otros con la cabeza de alguien y, viste, se quedaron medio todo, entonces tuvo que ir a mm, salvarlos, ¿no? Em, Para mí hay algo lindo de eso, que de verdad como que me quedaría horas escuchando a Carmen, como, y también resueno con la manera de hablar de que ninguno de los que vienen acá dicen, bueno, por suerte en el 2006 entendí la verdad de la técnica y desde ese momento la practico. No, idea. como que siempre el relato es, bueno, yo últimamente, no como que hay algo de que realmente siempre se sigue moviendo, ¿no? Y Mm. eso creo que es lo hermoso, como, yo lo siento mucho con los alumnos, como... eh, de al principio sobre todo, ¿no? Como, bueno, y a mí me pasó, quiero entender más como, el lugar, como si uno fuera a llegar a un lugar, ¿no? Y Claro, creo que cada vez se va desarmando más la forma o el lugar a llegar y es como, sí, ¿no? Como que siempre te sigue dando claro, y eso, sí, como te pasa algo en la vida que cambió, ¿viste? Como, ay, de repente la técnica es, bueno, ¿cómo paso esta situación de estar en cama una semana, ¿no? Que no me pasó nunca. Y entonces los principios sí, y de esos fundamentos necesariamente van a ser otra cosa, porque mi realidad material también es otra cosa, ¿no? Como, sí, eh, sí, ahora Sí, es los como que, escucho, perdón, Carmen, un sí, segundo, es dale. como que aunque sean los mismos fundamentos, se experimentan y se expresan de una forma distinta. Eso exacto. creo que es la diferencia. Mm. Sí, y ahora cuando los escuchaba, fue precioso porque, no sé si empezó a hablar y dije, ay, claro, qué frase que mandé, ¿no? Como, quedé como, ah, y, y es genial porque eso, si yo inmediatamente quisiera corregirlo, o como, no, no, bueno, lo que pasa es que vos entendiste, no, pero yo lo que estoy queriendo decir, ¿no? Es como que podemos entrar muy Mm. fácil ahí a veces en los diálogos sobre estos temas. Y ahí es donde me parece precioso lo que trae el contexto de una clase. Porque en una clase cuando aparecen estas cosas, a mí se me hace mucho más claro los espacios para poder como investigar juntos. Ah, a ver, ¿cómo va Mm. esto? No como que hay veces a mí en el mundo de la palabra puedo inmediatamente como querer corregir. Como, ah, Mm. bueno, no, en realidad, bueno, ¿no? Mm. Me parece re interesante así cuando nos pasan estas cosas. Eh,
Bueno, eso es Para algo que mí, tenemos que todos tener súper así, como una alerta constante, esto exacto. del corregir lo que está bien, lo que está Sí, mal, hacia pero dónde viste que queremos llegar, el goal, ¿no? pero es muy fácil muchas veces entrar ahí Todo el tiempo. y claro, y para mí eh, algo que está bueno cuando uno se anima un poquitito como a meterse en estos temas Mm, que son difíciles, mm, mantenerlo en palabras claras, es como la posibilidad de también entender que son momentos que también reflejan algo que a vos te está ocurriendo en el momento, ¿no? mm, Y saber que eso no es fijo, que mm, eso se Mm, mueve y que no pasa nada, ¿no? No es que yo pierdo toda credibilidad si hoy te digo esto y mañana te digo, che, ¿sabes que me quedé pensando con esto y capaz que lo podría ver de esta forma también? Y mm, para mí eso es lo que está buenísimo a veces de la importancia de cruzarnos e intercambiar con otros colegas y con otras técnicas, con otras cosas, ¿no? Eso me encanta. total. Me gusta ese desafío porque siento que si no nos quedamos Pero vos como sabés en que una sola línea. estoy pensando en relación a eso que decís, como se me armaba algo de a veces como si el estímulo pudiera ser evitar sentir ciertas emociones o ciertas sensaciones, entonces uno empieza a controlar mucho lo discursivo en el sentido de ideas, creencias o lo discursivo, como empiezo acá y la batalla, ¿no? Y el control está en este plano Sí, discursivo, porque el estímulo a no quiero tocar de decir, ¿qué dije? La puta madre, qué incómodo, qué boluda, o qué forra ella, ¿no? Entonces, como que me empiezo a sí, pelear, como, o todo, así armamos, ¿no? Como nos movemos en el mundo discursivo para esquivar, ¿no? El estímulo de sentir una angustia, de sentirme afuera, de sentirme como... Y, y de vuelta es eso, ahí se nos va parando la personalidad en esas, esquivar eso, ¿no? El no aguantar el estímulo, que por ahí hubo eso, experiencias concretas de dolor, experiencias concretas de difíciles, pero ver cómo se arma un anquilosamiento, ¿no? Como un callito que uno evita tocar, ¿no? Como, y mm, acomoda otros planos de uno en relación a eso. Y a veces en el estímulo uno ve como que si fuera la puerta que toca el carozo y decir, a ver, hay espacio para meternos ahí, ¿viste? Empezar a desmalezar un poco, como... sí, sí, sí. Para mí es fascinante, es como, me pasa lo mismo, es como puedo estar horas. Eh, Sí, y a mí me quedó así tipo para una charla futura. En un momento Carmen dijo algo así, somos nosotros lo que hacemos y me quedó con esto de cómo el cuerpo a veces no somos nosotros, ¿no? mm, Sí. Bueno, y de repente me agarró un calor, ¿viste? Tengo sofocones y soy yo la que reacciono con estos sofocones. No, no soy yo, es mis hormonas. ¿Qué claro, soy yo? ¿Qué es es un temón? Me temor. parece que para seguir charlando en algún momento y desmenuzarlo y Sí. esto, ¿no? A mí me gusta en eso que otra vez me hace acordar mucho con las columnas, ¿no? Cuando la gente dice, me duele la columna, como que eso Claro. como algo que está no sé en dónde. Entonces, Mm, bueno, te duele tu columna, es La decir, tu cervical, me duele la cervical. y es como, y es impresionante, pero a veces con eso tan simple, claro, la persona dice, ah, sí, sí, claro, mío. Es como, y ahí me parece precioso cuando uno también puede llevar con uno y querer mejorar uno para que algo mejore, ¿no? Es como, mm, a mí me gusta a veces es medio naif, pero en esto de, bueno, si yo mejoro lo que está dentro mío y todo lo que me rodea. Pero realmente es algo que lo creo. Creo que cuando
cuando nos permitimos eh, como adentrarnos un poco, nuestros contextos también se van moviendo porque vamos eligiendo cosas y lo hacemos propio y nos hacemos cargo de las decisiones, equivocándonos, cerrándole, pero a mí es precioso como tomarlo más liviano esto, de que bueno, decidí esto, pa, y no era por ahí, y poderlo como rumbear para otro lado, y no ser tan, ¿no? Del látigo. Eh, Me parece que ahí hay algo como que está buenísimo de todo el trabajo. Te llamé en todas las lenguas, de Donado Dundongo, de Guinea Ecuatorial, África. Te llamé en todas las lenguas, muertas, vivas, en arameo y en latín, golof, fang y en mandarín, en visió, en tambor ambó, tañando en bumbí y en quechua, con la pluma de Machado y Keats, en los versos de Baudelaire y Juan Ramón, con los sones de Chincaya y Lamartine y la solemne entonación de Soyenca. Silencio, oteaba, siempre el silencio. Nada, ecos lejanos de los sueños, siempre en silencio. Gracias. Gracias, Carmen. Bueno, Gracias, un placer tenerte. hermoso. Sí. Todo una gran emoción y orgullo de poder estar en este proyecto con ustedes, que siempre lo disfruto tanto. Qué bueno, y ahí a todas las amistades de Carmen que nos están viendo desde ahí de Uruguay, empiecen a suscribirse, empiecen a ver, vayan a ver todos los episodios anteriores para también tener una idea, a ver qué es lo que dijimos, porque aparte esto también es un podcast de hablar de la vida, de la técnica Alexander, de la astrología y de Del lo que arte quieran, escénico para todos los del arte actores. escénico y de lo que quieran hablar. Gracias, Carmen, un Gracias, placer gracias. siempre. Sí, hermoso, hermoso. Yo seguiría escuchándote como tu claridad, tu frescura, tu naturalidad también, que me recontra llegó así como profundo. Me encantó escucharte. Se intenta continuar por ahí. Continuaremos. Continúa, to be continued. Ando. Bueno, Hasta la próxima. charla inevitable. Amor Amor siempre. siempre.